Bien, señores, hay un tema que yo soy recurrente en el mismo, que tiene que ver con la inflación, ciertamente, porque la inflación afecta el poder adquisitivo de todos, pero fundamentalmente con la inflación alimentaria. Ustedes recuerdan, yo siempre he mencionado eso. Es interesante una opinión del presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, que dice que aunque el Banco Central habla de inflación de 8.5, pero que es una canasta de bienes y servicios que incluye de todo, dice él que los precios de los alimentos que consume la gente más pobre del país, y ellos son comerciantes que venden el cheleado en los colmados, se incrementaron en más de un 15%. Los más pobres, que es el aceitico con la salsa de tomate, con esas cosas. Él sabe lo que está hablando, dicen más de un 15%, y por eso es que le digo que el gobierno, ese es uno de los temas que debe dedicarle más atención, que no es lo mismo atrás que en la espalda en este caso. No es lo mismo. La inflación no es igual para todos los quintiles. Para los quintiles de menores ingresos, 1 y 2, es mucho más significativa y es más amplia. Entonces, sigue explicando, dice, para la clase media, miren, esto es un esquema sociológico interesante. Para los pobres, los más pobres, subió 15%, los alimentos que ellos consumen. Para la clase media, su canasta alimenticia osciló entre 25 y 30%. A la clase media normal, 25 y 30, que somos el jamón del sándwich. Pero dice, para la clase media alta aumentó 60 y 70%. Pero ¿qué pasa? El de la clase media alta no le va ni le viene eso, porque eso es el impacto en su ingreso es menor. Dice, por ejemplo, poniendo ejemplo, el aceite aumentó entre un 80 y un 100%. El galón de aceite, que costaba 350 pesos, hoy cuesta 600. El ketchup, la mayonesa, la salchicha, la pica pica, se han duplicado sus precios, y a eso es que él hacía referencia. Dice, los desinfectantes han subido 10, 13, 15%. El jabón de baño costaba 80 pesos, ahora cuesta 150. Y así sucesivamente. Entonces, se refería a los impuestos que se han querido establecer y que el ayuntamiento le está poniendo un impuesto a los residuos sólidos que van a tener que pagar entre 200 y 300 mil pesos al año. Dice que no está el horno para galletica para que ahora se estén esas cosas. Todo el mundo siempre se queja. También es verdad que puede haber momentos en cuales sean inapropiados e inoportunos esos incrementos, igual que lo de Netflix, para subirnos de Netflix, de los impuestos digitales que lo van a pagar por allá en Bute, me lo van a clavar por aquí. Usted verá que se lo van a poner por acá. Clase media, de nuevo, somos los más sufridos. Miren, el gobierno asumió, por otro lado, 610 millones en esta semana, el viernes. Yo le decía, no hay de otra, tiene que subir los combustibles. Y va por 3 semanas que lo asume, porque ha estado promediando $92 el barril, 92,83 en la semana promedió. Y dice el gobierno que si se hubiera transferido, hubiera habido que subirle 15 pesos al galón de la premium, 20 al galón y a la gasolina regular, y 27, 40 pesos al galón de del gasoil regular. Entonces el gas licuado de petróleo se mantiene en 147,60, lo asumió el gobierno, la regular en 270,50 y el gasoil regular en 217,60. El petróleo cerró el viernes en 91,07. Esta mañanita yo lo veía, está a tiempo real ahora mismo, está en $90,42. $90,42. El West Texas Intermediate sigue en esos niveles. La situación, posiblemente hay un preacuerdo de una reunión, de un summit, una cumbre entre Biden y Putin, pudiera ser, siempre y cuando puso Biden la objeción de que siempre y cuando no ataquen a Ucrania. Las informaciones de satélite y de inteligencia hablan de que están moviéndose las tropas, los equipamientos, y en Moscú la narrativa que vende la oficial, la Pravda, el Pravda de Moscú, que ya no es Pravda, es de que los ucranianos están atacando a los separatistas en la zona del Donbass y vendiendo, y que ha habido masacre, que sé yo qué, todos esos cuentos que se hacen cuando se quiere justificar una invasión. Vamos a esperar que nada de eso suceda.
El presidente Macron está haciendo, Macri es de la Argentina, unos contactos y ese tipo de cosas. Y hay un acuerdo para el martes o miércoles, una reunión convocada, hoy es lunes, entre Anthony Blinken, el canciller americano, el ministro de Estado, secretario de Estado, y el Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores rusa. Y además de eso, la cumbre que la aceptó Biden en principio. Vamos a ver si eso de alguna manera se resuelve. No tiene por qué Ucrania a convertirse en miembro de la OTAN, siempre y cuando se le garantice su seguridad y se le satisfaga a Putin sus deseos. Lo que pasa es que a lo mejor Putin lo que quiere es que la Ucrania vuelva a ser parte de la Unión Soviética, en el esquema que él lo tiene ahora, o tener a un títere como el presidente que tiene en Bielorrusia, en Minsk, pero el Zelensky se le ha salido un jovencito, le ha salido un hueso duro de roer. No será en todo caso igualito un paseo como el que hubo en 2014 cuando ellos cogieron Crimea. No será igualito. Es verdad que el poderío ruso comparado con la pequeña Ucrania le tiene cercado el Mar Negro, todo, como 30 buques de guerra, pero Ucrania no está sola y ha venido preparándose, tiene misiles, tiene Javelin, no será lo mismo, y lo mejor de todo es que no suceda eso. Habrá miles de muertos, habrán decenas de miles de muertos y pérdidas, y Ucrania es el granero de Europa y del mundo en la producción de maíz y trigo. La Chornasiemle, como se llama en ruso, esa tierra negra en esa zona, produce cantidad y son estepas y estepas y estepas. Y eso es lo que ellos producen mucho. No tienen el gas, hay un gasoducto, ellos cobran un peaje. Por eso que los rusos tiraron Nord Stream 2, tienen el Nord Stream 1, que no se le ha aprobado, pero Rusia suple el 40% del gas natural a Europa, y eso va a generar un gran conflicto. Acaba de mandar el presidente Biden 2 emisarios a la Arabia Saudita para que incrementen la producción de petróleo en caso de que se produzca esta situación. Arabia Saudita, que tiene problemas en la zona, de algún modo, y siendo un aliado tan cercano a los Estados Unidos, se estuvieron en estos días reunidos el jeque de Emiratos Árabes con el presidente Biden, prometió incrementar el envío de gas natural, que ellos producen muchísimo, a Europa, pero es buscando las alternativas y de que no esté Europa y los aliados de la OTAN atados de mano ante esa realidad de que si le ponen sanciones a Rusia, como están previstas, unas sanciones durísimas que están prometidas en caso de que ataquen a Ucrania, eso va a afectar la venta de combustible a Europa, tanto gas natural como el petróleo, y por eso vemos estos precios tan elevados del petróleo, porque tenemos una oferta y una demanda muy cercana en la actualidad. Entonces está en un rezago desde que la parada que hubo en el 20, donde no hubo prácticamente demanda de combustibles y todos los países se cayó la demanda, y la OPEP bajó su producción y no ha recuperado el ritmo de producción, porque ¿a quién le amarga el dulce también? Mientras más caro esté el petróleo, más plata le entra a sus presupuestos. Lo único es que hay un balance, un trade-off entre el aumento de los precios y la inflación y el estancamiento económico. Y cuando se caen las economías y hay estancamiento económico, entonces se cae el consumo de petróleo. Entonces, lo que no se les va en llanto, se les va en suspiro. Hay un famoso ministro iraquí, que de los que creó la OPEP, el Sheikh Yamani, se llamaba, que siempre tenía posiciones, había estudiado en Harvard, era abogado, se había preparado bastante, era un especialista en temas energéticos y era el ministro durante muchísimos años en Arabia Saudita, y lidiaban aquellos entonces con esas medidas que querían los de Libia, los de Irak, los de Irán, cabezas calientes, que solamente veían a Estados Unidos como el gran ogro, y no se daban cuenta que en el mundo interrelacionado e interconectado todos nos beneficiamos de una manera u otra y todos nos perjudicamos de una manera u otra. Cuando hay estancamiento económico, ellos que dependen del combustible dejan de recibir importantes ingresos que los tienen en sus presupuestos públicos,
y entonces se le generan problemas a ellos mismos, a lo interno de sus países. No hay almuerzo gratis. Alguien al final del día paga las habas, como decimos aquí. Hay que pagar las cuentas. Señores, muchísimas gracias por su amable atención. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invita a que nos veamos mañana de nuevo por acá por Cinevisión, Canal 19, nuestro nuevo hogar a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días.